Bienvenidos a Sexo al Desnudo. Esta noche hablaremos de cáncer de próstata, disfunción eréctil y terapias para ayudar a los pacientes. 1 de cada 7 venezolanos padecerá cáncer de próstata en algún momento de su vida y es un hecho muy lamentable porque es una enfermedad totalmente prevenible. Además de eso, el tratamiento está relacionado directamente con la vida sexual del paciente y cuando les consultaba qué harían al saber esta noticia, esto fue lo que me escribieron. @sexobebé, la etiqueta Sexo al Desnudo. Carlos dice: hola Ana, lo primero es extirparlo y luego se vería lo demás. Y ese es el pensamiento que deben tener todos, pero no siempre es así. Luis Lares: es una decisión difícil para nosotros, pero la vida es lo que importa. Luego veremos qué hacemos con lo del pene. Algo habrá y se sorprenderán esta noche que hay muchas cosas por hacer. La leyenda dice: yo ni me chequeo, sigo normal. Mal hecho, hay que ir al médico, señores, estén muy atentos. Y Miguel también me escribe y dice: eso es algo difícil de responder, pero lo pensaría antes de operarme. Pero mientras lo piensa, el tiempo está corriendo y no precisamente a su favor. También hablaremos esta noche de las diferentes causas de la disfunción eréctil y una terapia que de seguro le va a interesar. Comenzamos. Doctor Osvaldo Carmona, bienvenido a Sexo al Desnudo. Me encanta que nos visite. Gracias a ti por invitarme. Y sin nervios. A ver, vamos agarraditos aquí en este vuelo porque vamos a hablar tantos temas importantes para el caballero. Y quisiera comenzar con esa primera vez que llega el hombre a su consulta, con aquella inquietud, con aquel desespero de saber que algo está pasando con su erección, que no está tan potente como antes, que su pene quizás no está respondiendo tan rápido, y de ese primer momento llegar a lo que hoy conocemos como la terapia de disfunción eréctil. Sí, señor. Fíjate, esa primera consulta generalmente uno tiene que, primero que nada, entrar en confianza con el paciente. ¿Por qué? Porque estas son partes muy íntimas de los pacientes. Recordemos que para una buena erección se necesita una vía nerviosa buena, una vía arterial buena y una vía venosa buena. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se basan los estudios donde dicen que hay una disfunción orgánica? Cuando tú tienes una alteración en alguna de estas vías, al igual que alguna alteración a nivel hormonal. Entonces, cuando hay, por ejemplo, neuropatía, vasculopatía o alteraciones hormonales, influyen en la erección. ¿Dónde vemos esto? Generalmente en pacientes que son diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con neuropatías a nivel de lo que es sistema nervioso central o periférico, y pacientes también, hay que decirlo, en pacientes que son fumadores, donde vas a ocasionar un daño del endotelio. Pero esto es precisamente parte de las vasculopatías o dañar lo que es la vía arterial que va al pene. Igualmente, ¿qué pasa con la parte psicógena? La parte psicógena se ve mucho en pacientes jóvenes, pacientes menores de 35 años, cuando tienen una disfunción eréctil, el 70 o más son por causas psicógenas. ¿Cuáles son estas causas psicógenas? Ya sea ansiedad, depresión, inquietud, probablemente en la crianza, el tipo de crianza que le dan a los pacientes, y eso cuando van a una relación pueden tener una falla, pero no porque tengan una causa orgánica. Y la causa mixta es aquellos pacientes que tienen una disfunción eréctil orgánica, pero que a su vez ya hacen como un feedback, ya tienen el temor de ir a la relación porque saben que van a fallar. Entonces tienes los dos componentes. Quisiera también que habláramos acerca de la intervención de la cirugía de cáncer de próstata, porque Sí, hay un pequeño grupo de pacientes también que se ve afectado como en su postoperatorio. Es un efecto de algunas intervenciones que quizás son muy invasivas y pueden tocar ciertos mecanismos que están relacionados con la erección. Cuando uno le habla a esos pacientes, bueno, mira, ¿por qué? Pues siempre hay que decirlo, la parte de cirugía robótica es una cirugía que te da una excelente calidad de cirugía y un muy buen trato a los tejidos y puedes preservar muy bien los nervios. Pero igualmente este paciente va a caer en disfunción eréctil. Que se va a recuperar con las terapias y eso, sí, eso es verdad. Eso se va a recuperar y con el robot la recuperación es más rápida. ¿Por qué? Porque por el trato a los tejidos y por la preservación de los nervios. Pero ya cuando este paciente ya está operado, ya tiene su antígeno que le está diciendo oncológicamente estás bien, el paciente pregunta, y doctor, ¿y ahora
¿cómo hacemos con la terapia? ¿Cómo hacemos para yo tener mi vida sexual nuevamente? Entonces ahí es donde entramos y le damos una cantidad de, vamos a decir, de terapéuticas al paciente que van por niveles. ¿Cuáles son los primeros niveles? Una vez que tú retiras la sonda, le empiezan a dar inhibidores de la fosfodiesterasa y ves cómo es la respuesta de estos pacientes. Si estos pacientes tienen buena respuesta o una respuesta mediana, ¿por qué? Porque para recuperar la función eréctil después de una prostatectomía radical, lo que está descrito es que podemos esperar hasta 2 años. No quiere decir que el paciente debe estar 2 años sin relaciones sexuales o 2 años sin erecciones, no quiere decir eso, pero sí quiere decir que hay que tener paciencia y no es que, te operaron, estás en disfunción, entonces mira, ya no te funciona esto, hay que ponerte una prótesis de pene mañana. No. Y también en cuanto a los tiempos, según la fuente va variando. Me imagino que también con la observación del paciente, porque cada paciente es un mundo. El panorama más esperanzador que leí en mi investigación habla de 8 a 12 semanas después de la cirugía, ya comienza a recuperarse este paciente en materia sexual. El menos esperanzador que leí dice que el 85% se recupera en 12 a 24 meses después de la cirugía, que es más o menos el tiempo que usted me está diciendo. Aproximadamente, 1 año. Uno lo ve y con la cirugía robótica, cuando la comparas con la cirugía abierta, la recuperación tanto de continencia como de potencia es más rápido. Ojo, hay que aclarar que todo depende del estadio del paciente, porque hay pacientes en los cuales tú tienes que seccionar las bandeletas porque tienen un cáncer que lo está invadiendo. Y para nosotros los médicos la prioridad es lo oncológico. ¿Por qué? Porque lo otro va a tener solución. Lo otro tú le puedes poner ya sea inyecciones intracavernosas, ya sea dispositivos al vacío o ya sea prótesis de pene. Entonces, para nosotros lo que priva es lo oncológico. Y si usted tiene o el paciente tiene un estadio avanzado donde está comprometida sus nervios, pues ese nervio tiene que salir. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo, sencillamente este paciente después va a ir a radioterapia. Y al ir a radioterapia, igualmente los nervios van a ser, vamos a decirlo, dañados por la misma radioterapia. Y evidentemente, si usted pone en la balanza su vida sexual o su vida en general, evidentemente necesita la vida en general para disfrutar de la vida sexual. Exactamente. Si no, ¿de qué nos sirve? Pero vas a tener tu vida sexual. La vas a tener que sea con inyecciones o con medicamentos vía oral o con prótesis de pene, sí, pero la vas a tener. Quisiera que nos adentráramos en esa terapia de disfunción eréctil, claro, que ya nos ha ido mencionando las herramientas que usamos, pero ¿para qué tipo de paciente las usamos? No solamente para el paciente que acaba de salir de una cirugía que acabamos de describir, sino en líneas generales, luego de esa primera consulta, ¿qué recomendamos y cómo determinamos qué va a ser mejor para cada quien? Exactamente, fíjate. Cuando tú te enfrentas a un paciente que viene específicamente, es un paciente que no ha sido operado, sino que es un paciente con disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque eso está estudiado. Más de entre los 40 a los 70 años, más del 45-50% de los hombres vamos a sufrir de disfunción eréctil en sus diversas niveles. Llámese leve, moderado o severo, pero lo vas a presentar. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Número 1, la historia clínica. La historia clínica es la herramienta que te da el 85% del diagnóstico cuando tú, sin ningún tipo de examen, tú haces una buena historia clínica. ¿Qué es una buena historia clínica? Por supuesto, su motivo de consulta, sus antecedentes, tanto personales como familiares, sus hábitos, ¿verdad? Y el examen físico. Tú con esto te puedes hacer una muy buena idea de por qué este paciente tiene disfunción, si es psicógena, si es orgánica o es mixta. Y dependiendo de eso, es que tú orientas los exámenes. ¿Por qué? Porque a todo el mundo no lo vas a llenar de exámenes. ¿Por qué? Pues no es el deber ser. El deber ser es que tú vayas con una idea de lo que piensas que está teniendo este paciente para hacer un diagnóstico presuntivo, que después lo vas a hacer un diagnóstico definitivo a la hora de que tengas los exámenes en la mano. Doctor, con todas esas herramientas estoy segura que vamos a tener una brújula para ayudar a ese paciente. Nos queda mucho por hablar y sobre todo llegar a un punto álgido, la próstata, que muy pocos caballeros saben que es una glándula sexual también y que está estrechamente relacionada con su calidad de vida en pareja. Pero antes le voy a dar la bienvenida, ¿a quién? A Samir Basi. Bienvenido, Samir.
Saludos, Ana, saludos, doctor. Gracias. Y sin duda alguna que, bueno, como fiel oyente, estoy escuchando a la única triple A, Ana Alicia Alba, siendo una grandes ligas de la orientación y la salud sexual. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. ¿Cuánto logra desnudarme? Ana Alicia Alba en Sexo al Desnudo. Al Tan regreso. bello, Samir. Ya venimos con más de Sexo al Desnudo. No se lo pierdan. Al regreso, No, tú sabes que yo me tomo media pastillita, porque yo no es que sufra de eso, sino que yo, para comportarme y tener un mejor performance, Seguimos con más de Sexo al Desnudo en comerciales. Todos mis muchachos del Estudio 7 comenzaron a preguntar muchísimas cosas al doctor Carmona. Uno de ellos ni siquiera ha ido nunca a hacerse el examen de próstata. Mal hecho, mal hecho. Hoy vamos a hablar de otras cosas también, doctor. Le decía que además de eso, de hablar de la terapia de disfunción eréctil, debemos estudiar a ese caballero en todos los sentidos. Y qué importante, porque además sabemos la naturaleza de los hombres no es precisamente muy amiga de los médicos. Samir. Samir, y tú nos estabas escuchando, estudiando ese diagnóstico, esa primera vez que el caballero va inquieto, preocupado, deprimido, de mal humor, porque comienza a presentar ciertas fallas en la intimidad. Y yo quisiera saber, tú como caballero, desde el principio, ¿has tenido esa inquietud de llegar a esa etapa y no saber con quién hablar, lo que hacer? sí, sin duda alguna, y más aún cuando quizás no existe la comunicación completa, fluida y veraz en la pareja, uno trata de recurrir al profesional, ¿no? A la ayuda. Y uno comienza, a medida, por supuesto que van avanzando los años, uno comienza a madurar, uno comienza a sentar cabeza y uno comienza a aprender un poquito más de lo que es el sexo y de lo importante que es no solo el complacerse, sino también complacer a tu pareja. Absolutamente. Y que haya una terapia maravillosa y una amplia comunicación entre A y B. ¿Qué harías tú o cómo reaccionarías ante una falla? Tú sabes que estoy escuchando al doctor y veo que desde el punto de vista médico, el urólogo también tiene que ser un médico motivacional y hasta terapeuta. Absolutamente. Y entonces, oye, ya escuchando lo que está diciendo el doctor, lo primero que yo haría es recurrir, por supuesto, al experto urólogo y escuchar en este caso la apreciación de él y el dictamen, pues. Claro, él dice que le cuesta mucho llegar a la parte íntima del paciente, que van por otras razones y como que en la mitad de la consulta es que comienzan a develar el verdadero motivo que los ha llevado hasta allí. ¿Por qué esa reserva? ¿Por qué ese miedo de contar? Bueno, porque tú sabes que nosotros quizás vivimos en Venezuela, es un país sudamericano, todavía existe esa tendencia machista Mucho. a que yo soy el macho, esto no me puede estar pasando a mí, como diría el tema de Gilberto Santa Rosa. Y quizás a veces tenemos todavía esos prejuicios de contar todo de manera abierta y de florecer de manera espontánea al doctor de lo que está pasando. Pero yo creo que debemos abrir nuestra mente y contarlo, pues, porque si necesitamos ayuda, qué mejor que con el experto. ¿Y con la próstata cómo te va? Bueno, ahí, por cierto, le estaba comentando al doctor que lo que sentí últimamente es que, oye, me levanto mucho en la noche a orinar y el doctor ya me estaba haciendo me estaba haciendo algunas preguntas y... Ese síntoma, doctor, que refiere Samir, ¿con qué está relacionado? Cuando tú ves un paciente joven como es Samir y te habla de que tiene un poco de dificultad para orinar, uno tiene que pensar no solo en próstata, tienes que pensar también en vejiga y uretra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para que se dé la micción, tú tienes que tener una buena vejiga, una buena próstata y una uretra indemne. Entonces, no es solo la próstata, sino que tenemos que ver que todo esto, ya sea vejiga, próstata y uretra, estén funcionando bien. Y ¿ok? debemos hablar, por supuesto, de la complementación entre el antígeno y el examen tacto rectal, que era una de las preguntas que hacían mis muchachos. Sí, sí, Estaban sí. preocupados si uno era suficiente o qué Sí, debían hacer mira, en ese sentido. Realmente son exámenes que se complementan entre ellos, no se suplementan. Es decir, porque yo tengo un buen antígeno, entonces no me voy a hacer el tacto, o viceversa. No debe ser. Hay muchas patologías que yo puedo sentir al hacer el tacto rectal que no necesariamente me lo tiene que dar el antígeno. Te tengo dos preguntas, Samir. La primera, ¿sabías que existe la terapia de disfunción eréctil? No sabía, pensaba que la disfunción eréctil
El método para poder tratarla era precisamente los medicamentos, La pastillita azul. los mundialmente conocidos. Los mundialmente conocidos. Sí, no Sí, sabía, no sabía. ciertamente esa es la primera línea. La primera línea de tratamiento que utilizamos son lo que se llaman los inhibidores de la fosfodiesterasa, donde hay 3 componentes. Pero después de, si ese paciente no responde a estos medicamentos vía oral, entonces este paciente pasa a una segunda línea de tratamiento, donde son los dispositivos al vacío, las inyecciones intracavernosas, y una tercera línea sería las prótesis. Quiero hacer una acotación Claro. porque tú sabes que nosotros siempre, en las conversaciones de hombres, pues, entonces siempre... dicen? Cuéntame. Sí, entonces dicen algunos panas o amigos, Ajá. no, tú sabes que yo me tomo media pastillita, porque yo no es que sufra de eso, sino que yo para comportarme y tener un mejor performance, una mejor rutina, Un mejor performance. un mejor Muy performance, bien. me tomo, pero Samir, no me tomo una completa, me tomo es media pastillita. Solo país seguro. Sí, sí, país seguro y país ahí reforzado. Esto es bueno, esto es malo. Mira, cuando el paciente no tiene disfunción eréctil, eso no está indicado. Ahorita tú lo ves en jóvenes. Yo veo pacientes que tienen 30 años y están tomando esos medicamentos. Entonces, fíjate lo que pasa con esos pacientes, que cuando no toman el medicamento, entonces me van a consultar que porque tengo disfunción eréctil. Se hacen dependientes. No es que se hacen dependientes, es que si tú eres un paciente sano, con un pene sano, tus vías aferentes sanas, ¿verdad? Y tu parte hormonal sana, cuando tú te tomes el medicamento, por supuesto que la erección va a ser mucho mayor que la tuya. ¿Por qué? Porque los inhibidores de la fosfodiesterasa te permiten un mayor flujo sanguíneo a nivel del pene y te permiten una relajación del músculo liso que te va a durar más en el tiempo. Y eso se va a traducir en una erección más potente si tú estás sano. Claro, ¿qué pasa? Que este paciente cuando deja de tomar el medicamento... Siente como que Exacto, volvió a su estado normal. Exactamente, su estado normal, pero para él dice, no, esto no es así. De Superman pasó a cualquier mortal. Exactamente. Entonces es ahí donde... Iron Man. Sí, sí, es así y te digo, lo he visto con cierta frecuencia. Pacientes que son jóvenes que te dicen, no, doctor, hasta que tú le dices, ¿tú estás tomando algún medicamento? Y te dicen eso, Yamil. Te dicen, no, bueno, usted sabe que no lo tomes más. No lo tomes más y espera su debido momento, porque lo que te está pasando es precisamente eso. Estás viendo una erección con fosfodiesterasa, inhibidores, y otra erección normal. Y mi otra pregunta, Samir, que te la debía, es si sabes que la próstata es una glándula sexual. Oye, no sabía. Bueno, es importante que lo sepas el día de hoy y que además seas multiplicador de este mensaje porque los caballeros deben saber, para que además se animen más a cuidarla, a conversar con ella, a estar allí atentos y relacionados íntimamente, está relacionada con su calidad de vida sexual. ¿Por qué, doctor? La próstata es la que da los nutrientes a los espermatozoides, ¿verdad? Para que en ese viaje que ellos van a emprender, que es llegar hasta el orificio cervical externo y de ahí endometrio para poder hacer la fecundación, ellos tengan, como quien dice, todos sus elementos y todos sus requerimientos. ¿Y eso quién te lo da? La próstata. ¿Por qué? Porque el semen, ¿qué es? El semen es 90% contenido prostática y 10% espermatozoide. He escuchado a Analicia y doctor, yo soy yo soy hijo de árabe y nosotros en la cultura árabe tenemos como hábito, cuando vemos televisión, consumir mucha semilla de girasol o la de auyama. Okay. Y he escuchado que la semilla de girasol y de auyama es buena para la próstata. Aunado a esto, primero preguntarle si es cierto, y aunado a esto, ¿qué recomendación para, en este caso, todos los hombres que nos están viendo, Sí, señor. qué alimentos consumir o qué alimentos son buenos para proteger la próstata? Sí, generalmente la semilla de girasol y esas cosas son buenas, ¿ok? Son buenas, ¿por qué? Porque son comidas sanas, en eso se traduce eso. ¿Qué cuidados tenemos que tener con la próstata? Por supuesto, los cuidados generales, que son una vida sana, no sedentarismo, no fumar, hacer ejercicio, más que todo eso, pero lo Tener más sexo también, porque el sexo, también he leído que mientras totalmente. más eyaculaciones tiene el caballero, hace una especie de Hay- limpieza de su próstata. Hay trabajos que hablan de que el sexo protege a la próstata de cáncer, aunque no es una cosa que uno diga, ajá, 100% establecido, ¿no? Pero ciertamente
está eso en la palestra. ¿El hombre que recurre mucho a la masturbación afecta su salud en relación a la próstata? No, la masturbación no es mala, la masturbación es algo natural. La masturbación pasa a ser mala cuando tú sustituyes a la pareja por la masturbación. Ahí ya O dejas de trabajar para masturbarse. Exactamente, o sea, ahí ya estamos hablando de una patología, pero un hombre normal que esté sin pareja y que necesite masturbarse, eso no es nada malo. Inclusive con parejas que de vez en cuando se haga, eso tampoco es nada malo, ¿ok? Uno de los comentarios, y para irme a comerciales, que me escribían en @sexobebé, es que tenían temor estos pacientes que pudieran ser operados de próstata de perder su firma. Y se referían al semen, porque la eyaculación sufre ciertos cambios y con ese tema comenzaremos el siguiente bloque. Además de eso, el juguete de la noche que les va a encantar. Sigo conversando con el doctor Osvaldo Carmona, Samir Basi también. El juguete está justo detrás de ti, Samir. Eso. Ya lo vamos a develar, ya venimos. Al regreso, Que sea una mujer que sea abierta a nivel sexual y te diga lo que a ella le gusta, tú decirle lo que te gusta a ti y que te brinde en casa, en la intimidad, entre 4 paredes y un techo, lo que tú no tengas que buscar fuera de ella. Los muchachos siguen preguntando en las redes sociales. También tenemos muchísimas preguntas para el doctor Carmona, que seguramente les responderemos efectivamente por nuestra cuenta @sexobebé. Samir está asustado porque le dije que tenía el juguete atrás, pero es que está allí en la mesita, ya te lo voy a presentar. Y además de eso, también mis muchachos dijeron algo que me pareció bien curioso, que no todas las veces vale la pena tomarse la pastilla. Ellos sabrán por qué. Doctor, le hablaba acerca de perder la firma cuando ese caballero, luego de la cirugía de próstata, su eyaculación cambia y, no sé, tiene temor a no dejar el semen en su dama como lo ha hecho toda su vida. Sí, ciertamente, aquellos pacientes que son operados por enfermedad benigna de la próstata, ya sea a través de prostatectomía simple, asistida por robot o a través del pipí, que se llama resección transuretral de la próstata, estos pacientes van a tener eyaculación retrógrada, un gran porcentaje de ellos. Por eso es que cuando estos pacientes son pacientes jóvenes, que no tienen hijos o están pensando en tener otros hijos, uno tiene que andar muy despacio y decirle, mira hermano, yo prefiero 1000 veces que tú tomes medicamentos que también le pueden producir eyaculación retrógrada, ojo, pero ¿con qué diferencia? Que tú al suspender el medicamento vuelve otra vez a eyacular normalmente, pero después de una cirugía no. Entonces, después de una cirugía, si queda con eyaculación retrógrada, muy probablemente va a quedar siempre así. Si son operaciones por cáncer de próstata, ahí no va a haber ni eyaculación retrógrada ni anterógrada. Ahí sencillamente ya no hay eyaculación. Y el caballero tiene que disfrutar un orgasmo seco, lo que se conoce un orgasmo sin eyaculación. Sin eyaculación, pero ojo, tienen el orgasmo, que es lo importante. O sea, la sensación de bienestar y de clímax lo siguen teniendo. ¿Ok? Samir, hablabas en la parte anterior de tu cultura árabe y quisiera que nos adentráramos por allí porque hay, bueno, muchas leyendas de buenos amantes en la cultura árabe y es una cultura que tiene muy presente esto de la seducción, de conocer las posiciones, de educarse en este sentido para que ese jeque llegue a la cama y pueda además satisfacer al pocotón de mujeres, al harén que culturalmente se le permite. Ay, Dios mío, ya con lo que está diciendo, mira, ya con lo que está diciendo, ya las mujeres que me están viendo dirán, no, vale, esto es un bígamo, polígamo. No, Samir. lo hablo culturalmente porque Y yo es que así. todavía no me he casado, doctor, imagínese. Estoy muy prestando mucha atención a todo lo que está diciendo y verá que he aprendido mucho en este programa. Soltero Qué bueno, codiciado. qué bueno, esa es la ¿Qué idea. busca Gracias. Samir en su pareja? Oye, mira, lo que yo creo que busca cualquier hombre, ¿no? Primero una futura madre de buenos hijos, una futura buena esposa, que sea la motivadora, quien te ayude a conseguir sueños y a cristalizar metas, quien esté contigo en las buenas y en las malas, en los momentos de alegría y de tristeza, de salud y de enfermedad, en los momentos de prisión y de libertad. Eso es lo que uno busca en una mujer. ¿Y a nivel sexual?
Oye, mira, que sea una mujer que pueda complacerte en todo lo que tú pidas, Exactamente. o tratar de que te complazca en todo lo que tú pidas, y que sea una buena amante. Yo pienso que es lo básico, ¿no? Es muy ¿Cómo, importante. cómo es una buena amante? ¿Qué tiene que tener una buena amante? Oye, mira, que existe primero comunicación, que sea una mujer que sea abierta a nivel sexual y te diga lo que a ella le gusta, tú decirle lo que te gusta a ti, y que te brinde en casa, en la intimidad, entre cuatro paredes y un techo, lo que tú no tengas que buscar fuera de ella. Exactamente. Y que además que con esa salsa que tú cantas también se pueden inspirar muchas historias. ¿Te gusta la Así salsa es. erótica, Samir? Sí, sí, claro, me encanta la salsa romántica porque yo crecí influenciado por esa salsa, pues. ¿Y de qué va tu nuevo tema? Sí, este es un tema que acabamos de grabar junto a Oscarcito, se titula Te Busqué, un tema que hicimos en Miami junto a Jean Paul el Increíble en los estudios La Cueva Record, y gracias a Dios nos ha ido bien. También lo pueden descargar en mi red social de Instagram, Basi Samir. Basi no es de vacilón, sino B alta A Z Z I Samir. Por cierto, aquí lo pueden ver. @Basi Samir es mi cuenta en Instagram y @Salsamir mi cuenta en Twitter. Muy bien. Llegó el momento del juguete. Ajá, llegó el Ajá. momento Te del juguete. invito a que des la vuelta, Samir, Ay, y Dios mío. abras esa bolsita que tienes allí Está acá. para que expliquemos de qué va. Porque hablábamos también de lo importante que es para el caballero sentirse seguro en la cama. Y esto es una herramienta que, teniendo disfunción o no, quizás usted tenga un poquito de temor o muchas expectativas con esa dama, lo va a ayudar. Veamos, ¿qué es? Perfume. No precisamente. Samir, permíteme la bolsita acá. Ok. Y explora el juguete. ¿Tienes alguna idea para qué es? ¿Una Oye, idea leve? Esto es como una especie de bomba, ¿no? Es una bomba, ciertamente, y es una de las más sofisticadas porque usa agua. Es decir, el caballero puede, me voy a dar una duchita, llegué cansado del trabajo, espérate allí, mi amor, y se va para el baño, utiliza la hidroterapia y la fuerza, evidentemente, del bombeo para lograr una erección más fuerte y más duradera. Por eso decía, no para el paciente que ya está medicado con todas las herramientas que hemos dado aquí, sino que una especie de jueguito o divertimento para la noche. Interesante. Esto es interesante. Primera vez que veo este juguete. Eso es lo que se llama un dispositivo al vacío. Ok. Y es eso, y lo que provoca es una erección pasiva de los sinusoides con un anillo constrictor que pones en la base del pene para que no salga la sangre, no haya fuga venosa. Me preguntan que si hay que colocar el pene allí en erección o en flacidez. En flacidez, él va a hacer la erección. En flacidez él va creciendo, ¿no? Hay que decir, esta es como la segunda línea de tratamiento y hay que tener cuidado más que todo con aquellos pacientes que están anticoagulados, toman aspirina y esas cosas. ¿Por qué? Porque pueden presentar punticos rojos, petequias, equimosis, hematomas. Esos serían los pacientes que no pueden usar una bomba como que esta. no es recomendable que si están anticoagulados, más que todo, o usan algunos de estos medicamentos antiagregantes plaquetarios, tienen que usarlo con precaución. ¿Por cuánto tiempo debemos bombear el pene? ¿Hasta qué Hasta que- momento? hasta Porque aquí que- veo que hay como unos niveles y el caballero va como Sí, viendo más o menos. hasta que él tenga una buena erección. ¿Ves? Acuérdate que los penes son de diferente tamaño. Lo importante es que él reconozca esta es mi erección y hasta ahí llega, pues, ¿ves? Samir evalúa Sí. con cuidado Estás midiendo. la propuesta. Está midiendo a ver hasta dónde Exacto, llego, más hasta o menos dónde qué llego. rayita me corresponde a mí. Esta mujer lee el pensamiento, ¿no? Bastante. bastante. ¿A dónde, Marco? Esto es como cuando uno va creciendo y le van colocando la medida en la pared. No, lo que yo veo que es muy chiquito, pues. Aquí esto... Sí, ¿no? O sea, se pone más angosto por acá. Pero yo creo que es suficiente, el tamaño estándar, a menos que tú me digas que, bueno, la lotería genética te ha favorecido y la bomba no te sirva. Pero no te preocupes, que hay otras medidas. Ya me puse rojo, ¿viste? Sí. Nos vamos. Muchísima información esta noche a través de nuestras redes sociales. Evidentemente les vamos a dar todas las instrucciones de cómo comunicarse con el doctor y evidentemente pues Samir ha sido un gran alumno, un gran invitado y muy atento a todas estas herramientas que hemos dado, muchas de ellas nuevas para ti. Amén, amén. Un placer, un honor y un privilegio estar aquí en Sexo al Desnudo con la AAA Grandes Ligas de la orientación y la salud sexual y por supuesto con el doctor Carmona, donde hoy hemos aprendido un mundo. Nos vamos. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Hasta la ustedes. próxima semana.